Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen del seminario de actualización disciplinar en educación y ciencias sociales, recursos informáticos para el desarrollo del currículum, a cargo del profesor Walter Campi. En este seminario dimos inicio con una bibliografía muy bien detallada en cada una de las clases que se fueron dando a lo largo del trayecto del cursado de este seminario. Empezamos creando una plataforma con Blogger donde íbamos subiendo las actividades de cada una de las clases. El blog en particular, una herramienta muy poderosa para poder trabajar en esta educación mediada por los recursos informáticos, que nos permitió a la vez subir el fichaje de cada una de los materiales digitales, como así también ir subiendo los links de las diferentes herramientas que fuimos utilizando. En la primera clase, ¿sí?, trabajamos con 5 textos, con aplicaciones educativas de multimedia, con evaluación de calidad de software educativo. A mí en particular me llamó mucho la atención un texto, ¿sí?, de la gamificación. Este texto, la verdad que muy interesante, ¿sí?, donde, bueno, habla de toda esta parte de lo que es el juego, ¿sí?, a cargo de un texto de Romero Sandy. Además, en esta primera clase también trabajamos con un texto de interacción entre humanos y computadoras y también a la tendencia del software libre, un texto muy interesante de Vasco, publicado en el año 2014. Eh, Luego en la segunda clase, ¿sí?, ya pasamos a textos. En el primero, cómo evaluar los sitios y recursos educativos en Internet, de Educar. La verdad que en esta clase, en relación a estos textos, también un aprendizaje muy significativo para poder evaluar cuando uno trabaja en diferentes sitios, calidad de evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje digitales, de García Aretio, un texto muy recomendable. También vimos, además, portales educativos, ¿sí?, de la red latinoamericana y otros textos que fueron trabajados en esta clase, recursos educativos abiertos, y un texto, la verdad que muy interesante para poder ver, ¿sí?, lo que es la innovación en la práctica educativa, como así también en todo lo que son nuestras prácticas docentes. Eh, Cuando empezamos a cursar la clase número 3, ¿sí?, en esta clase usamos una herramienta muy poderosa que es Prezi. Esta herramienta permite crear una presentación con, en forma online, ¿sí? Y la verdad que muy interesante para poder trabajarla eh, con nuestros estudiantes. En esta oportunidad, bueno, los textos de esta clase tuvieron relación con el docente y los entornos virtuales, el alumno y los entornos virtuales, y cómo es el aprendizaje en este tiempo de entorno virtual, donde seguramente todos tuvimos que reinventarnos en esta pandemia para poder ejercer nuestras prácticas diarias. Una herramienta muy potente donde tuvimos que elegir algunos de estos textos y poder volcarlos a través de esta presentación de Prezi. En la cuarta clase, ¿sí?, en la cuarta clase, llegada a la cuarta clase, empezamos a trabajar con los ecosistemas de recursos abiertos educativos, ¿sí?, los objetos de aprendizaje y los objetos digitales educativos, ¿sí? También en esta clase usamos una herramienta que no la había utilizado antes, una herramienta de mapa conceptual llamada booklet.us,
que esta herramienta permite crear mapas conceptuales, como dije anteriormente, la verdad que nunca la había utilizado otra, pero esta me llamó la atención por su practicidad y el fácil uso. Muy recomendable para el docente para poder trabajar también a la hora de hacer un cierre, a la hora de cerrar un contenido con sus estudiantes, poder aplicarla en el aula. Llegado a la clase número 5, ¿sí? Trabajamos lo que es educación a distancia, ¿sí? La lectura y la escritura. Esta educación a distancia, bueno, la verdad que muy significativo este texto, ¿sí? Un texto de editorial Ariel, de Lorenzo García Aretio, muy recomendable, ¿sí? En este texto podemos aprovechar y sacar contenidos muy valiosos de qué es la educación a distancia, cómo se trabaja, recomendaciones y demás, muy útil sobre todo para estos tiempos digitales. Llegada a la clase número 6, ¿sí? En esta clase pudimos trabajar con una herramienta llamada Twitter, ¿sí? Una herramienta de red social, donde nuestro profesor nos dio la posibilidad de poder conectarnos con docentes nombrados y muy importante de poder hacer comentarios y demás con estas personas. La verdad que es una herramienta muy útil también. Uno piensa en redes sociales y muchas veces dice, bueno, ¿cómo lo aplicaría en el aula? ¿Sí? Estas herramientas, ¿sí? Muy poderosas que a la vez tienen un alcance, obviamente, internacional y muy prácticas para usarlas con nuestros estudiantes. Llegada a la clase número 7, ¿sí? En esta clase empezamos a trabajar lo que era la búsqueda en Google, cómo buscar esta infoxicación que hay en Internet, bueno, cómo saber seleccionar la información, ¿sí? Y cómo tratar de aprovechar al máximo cómo buscar en Google, ¿sí? La verdad que un texto muy útil, que está bueno saberlo, sobre todo nosotros que estamos todo el día rodeados de la web. Llegada a la clase número 8, ¿sí? Trabajamos con una herramienta muy potente también, ¿sí? Esta herramienta es un club donde permite generar un archivo de audio, poder colgarlo en la plataforma. Muy útil, la verdad que no lo había utilizado a esta herramienta, ¿sí? Para proyectándome para mis futuras clases, cómo hacer un cierre con mis estudiantes, ¿sí? A través bueno, de esta plataforma. En esta clase vimos varios textos, uno que me gustó y lo comparto, es el de la web 2.0, ¿sí? Cómo surge esta web 2.0 y todas las particularidades que tiene esta web 2.0, nacida ya hace varios años, y donde esta web permite, bueno, permite que el usuario sea partícipe y sea una persona que prosumidor, es decir, que produzca y consuma. Llega a la clase número 9, ¿sí? También seguimos trabajando con la web 2.0 y el acercamiento y un texto que la verdad que me llamó mucho la atención, que era el acercamiento epistemológico de la teoría del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Cómo trabajar en lo que es un texto o demás en forma colaborativa entre varios usuarios. Después, luego en la clase número 10, vimos el muro Padlet, ¿sí? Este muro tan potente que tenemos al alcance en forma gratis para poder compartir y trabajar con nuestros estudiantes. La verdad que esta herramienta la he utilizado mucho y me ha llenado de satisfacciones porque realmente permite que los estudiantes puedan subir todas sus actividades y poder ver
en un muro todos los trabajos compartidos, ¿sí? Eso permite también al estudiante y los motiva a seguir trabajando. Una herramienta muy potente donde tuvimos que crear un muro también, ¿sí? Y tomar como referente algunos de los textos de la bibliografía de esta clase, que algunos eran nuevas formas de enseñar y aprender en las aulas del siglo XXI, de Rodera, la inteligencia colectiva en la web 2.0 de José Luis de Vicente. La verdad que muy interesante esta herramienta para poder efectivizar los trabajos de nuestros estudiantes. En la clase número 11 pudimos también trabajar lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Esto de, a través de, bueno, un texto de Aula Planeta, ¿sí? Y también un texto que habla de la efectividad del aprendizaje colaborativo online de Ramírez. La verdad que este último me llamó la atención, bueno, algunos puntos, bueno, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos a la hora de trabajar en este aprendizaje colaborativo? ¿Sí? ¿Quiénes son los protagonistas del aprendizaje colaborativo? ¿Sí? ¿Y cuáles son los pasos para poder llegar, ¿sí?, a hacer este aprendizaje colaborativo? La planeación, la implementación, la evaluación. Un texto muy recomendable para poder trabajar este aprendizaje colaborativo. Además, en esta clase, bueno, tuvimos que hacer este video resumen de lo que había sido este seminario. Y llegó a la clase número 12 y trabajamos con textos de, bueno, cómo trabajar con los weblogs, con el Facebook, con Twitter, ¿sí? El uso de estas herramientas que permiten poder hacer un buen uso de nuestras prácticas docentes usando estas herramientas. Uno muchas veces dice, bueno, el Facebook, el Twitter o estas herramientas solamente son redes sociales, pero si el docente hace un buen uso de estas herramientas, puede lograr una clase muy significativa para sus estudiantes. Bueno, espero haber sido claro. Muchísimas gracias y buenas tardes.